Bendigamos al Padre, bendigamos al Hijo, bendigamos al Santo Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu, bendiciones y saludos. Les habla nuevamente el Padre Rafael Muñoz. Y aquí estamos todos los días para celebrar esta Eucaristía al inicio de este día o cuando la veas, cuando llegues a tu casa, no importa, aquí estamos siempre para ti. Así que por eso te digo, envíame tus intenciones porque ya he puesto en manos del Señor todas tus intenciones en este sábado de la semana número 30 de este tiempo ordinario, donde estamos celebrando la memoria obligatoria de San Carlos Borromeo, un obispo, cardenal de la Iglesia Católica después del Concilio de Trento, que se dedicó a reformar y a aplicar las normas y leyes, digamos, de nuestra Iglesia a lo largo de toda su vida. Vamos pues nosotros ahora, ya puesto en manos del Señor todas sus intenciones, vamos ahora a reconocer nuestras culpas y pecados. No sin antes decirte que siempre oro por ti y de que esta misa es para esa fortaleza y ese ánimo. Así que ánimo, bendiciones y pidamos perdón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre de amor y de misericordia, tenga piedad de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que animó a San Carlos Borromeo, a fin de que tu Iglesia, renovada sin cesar y cada vez más fiel al Evangelio, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la proclamación de las lecturas correspondiente a este sábado de la semana número 30 de este tiempo ordinario, año impar. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 93 vamos a responder, el Señor jamás rechazará a su pueblo. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Nos preparamos para escuchar la proclamación del Santo Evangelio, que está tomado del evangelista San Lucas en su capítulo 14, verso 1 y del 7 al 11. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera.
entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, recuerden que estamos leyendo durante estas 3 semanas, y todavía la semana que viene vamos a estar leyendo en este año impar, en la primera lectura, la carta a los Romanos, una de las cartas originales de Pablo. Esta carta tiene un contenido doctrinal fuerte y también un contenido moral también fuerte. Pablo tiene aquí un dilema, porque Pablo le está escribiendo esa carta a los romanos porque él va a pasar por ahí, por Roma, porque piensa ir a España, aunque no logró llegar a España. Pablo, recuerde que muere en Roma, al igual también que Pedro y Pablo murieron en Roma. Por eso es que el Vaticano es una ciudadela que está dentro de Roma. Antiguamente quedaba afuera de Roma, pero ahora quedó en el centro, la colina vaticana. Y ahí entonces enterraron a Pedro y Pablo, y sobre esa iglesia, sobre esa tumba, se erigió lo que llamamos la Basílica de San Pedro, allá en Roma. Por eso es que Pedro y Pablo, pues nuestra iglesia tiene la sede en Roma, porque aunque son judíos los dos, se trasladaron a Roma, donde había una comunidad fuerte, una iglesia ya fundada, liderada por Pedro, y ahí los dos murieron mártires, uno por la espada, y otro también con la cruz, crucificado boca abajo, porque Pedro dijo que no era digno de morir como murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso es que Pedro y Pablo, entonces está la catedral de San Pedro en Roma, y por eso que el Papa está en Roma, porque de ahí entonces, después de la muerte de ellos, siguió la iglesia, la cabeza de la iglesia siguió en Roma, y es por eso. Pablo era judío, y Pablo también, digamos, él se cansó de predicar la salvación a los judíos para que vieran, como él vio claro, que la promesa se cumplía en Jesucristo. Jesucristo era judío también, pero los judíos no lo reconocieron, su mismo pueblo no lo reconoció. Entonces eso se convirtió en tristeza para Pablo, porque cuando Pablo iba a los sitios, los mismos judíos lo apaleaban, lo dejaban por muerto, se burlaban de él, lo apedrearon, o sea, le hicieron de todo a Pablo. Y Pablo entonces, en un pique de eso que cogió, hablando con los judíos, porque Pablo iba a las sinagogas nada más a predicar el mensaje a los judíos, entonces cuando vio que lo rechazaron, dijo: no, vamos a predicarle a los paganos porque son capaces de recibir el Espíritu Santo. Y ahí la iglesia también empezó a abrirse. Y Pablo está diciendo acá, sobre todo en esta lectura, que él también dice que según la elección de Dios, como Dios no se equivoca, ese pueblo también va a obtener la liberación si se arrepienten y se convierten a nuestro Señor Jesucristo. Todavía ustedes ven cómo está el pueblo de Israel, tienen su religión, el judaísmo de Moisés y todo eso, pero es el pueblo que Dios ha elegido y hay que orar siempre por ellos. En una petición universal del Viernes Santo, que no se celebra misa, sino la celebración de la palabra, de la pasión del Señor, hay una petición en la oración universal muy importante, que es por la conversión del pueblo judío, porque nosotros, el nuevo pueblo de Dios, como iglesia, oramos por nuestros hermanos, digamos, nuestros hermanos mayores, que Dios los eligió, pero que no han dado todavía el paso a la conversión definitiva en Cristo Jesús el Señor. Ellos tienen a Cristo Jesús como un gran profeta, pero no como el Salvador, el Mesías que esperan. Y todavía ellos están esperando el Mesías, y por eso también esa guerra que tienen, es por eso también, porque todavía ellos creen que va a venir por el templo, y el templo lo desbarataron y construyeron una mezquita ahí los árabes, y por eso hay en base todas esas cosas. Pero bien, Pablo desde entonces está peleando, está luchando, está ahí hablando de todo esto y diciendo: caramba, ojalá que el pueblo judío pues abra los ojos. Y entonces en el Evangelio de Lucas, y para nuestra salvación y para nuestro crecimiento, recuerden que Cristo dice que lo mejor del mundo es ser una persona humilde. Miren, el orgulloso es el vivo reflejo de Satanás en la tierra. Usted quiere conocer a Satanás, no lo busque con rabo, ni cacho, ni nada de eso, o con un trinche ahí pinchando a uno, ni nada de eso, porque el diablo no es un ser corporal, por eso él toma posesión, es un ser espiritual. Entonces, lo más parecido a Satanás en la tierra es un orgulloso. ¿Ustedes quieren ver al diablo? Un orgulloso, el que se cree más que todo lo demás, el que se cree que no se equivoca, el que cree que hay que hacerlo todo, que todo lo merece, la persona que se cree por encima de todo, el orgulloso. Dice una frase: si el orgulloso supiera lo ridículo que se ve ante quien lo conoce, por orgullo sería humilde, porque no hay una cosa más fea